Mi mejor amigo me clonó mi tarjeta bancaria y me robó todos mis ahorros, y encima culpa a mi hermanastra por la sencilla razón de que ella vive pegada a mí, pero lo que él no sabía era que mi representante legal del banco me tenía toda la información de lo que había pasado. Nunca habría imaginado que la traición vendría de la persona en quien más confiaba. Luis y yo nos conocimos en la secundaria. Compartimos tardes enteras jugando videojuegos, estudiando juntos y soñando con un futuro brillante. Con el tiempo, nuestras vidas tomaron rumbos distintos, pero la amistad siempre estuvo intacta. O al menos eso creía. Luis era de esas personas que parecían estar destinadas a tener éxito. Desde el colegio, destacaba en casi todo lo que hacía, los deportes, los estudios, las relaciones sociales. No era particularmente estudioso, pero tenía una habilidad innata para encantar a la gente y conseguir lo que quería sin demasiado esfuerzo. Yo, en cambio, era más reservado, centrado en mis estudios y en construir una carrera estable. Tal vez por eso nos complementábamos bien. Él era el extrovertido, el que sabía cómo navegar el mundo sin preocupaciones aparentes, mientras que yo me encargaba de planificar el futuro con cautela. Con los años, cada uno tomó caminos distintos. Yo conseguí un buen empleo en una empresa financiera, ahorrando cada centavo para asegurarme un futuro sin sobresaltos. Luis, por otro lado, saltaba de un proyecto a otro sin mucho éxito. Tenía talento, pero también una inclinación peligrosa hacia las soluciones fáciles y el dinero rápido. A pesar de esto, nuestra amistad nunca pareció resentirse. Seguíamos reuniéndonos los fines de semana, hablando de los viejos tiempos y haciendo planes para el futuro. Pero a veces, las señales están ahí, esperando a ser vistas. Hubo momentos en los que Luis hacía comentarios extraños sobre el dinero, sobre cómo los bancos eran un juego que podía ser manipulado. Me hablaba de atajos, de formas de conseguir efectivo sin trabajar tanto. Yo pensaba que solo eran palabras, bromas sin sentido. No me preocupé demasiado. Hasta que fue demasiado tarde. Un martes por la mañana, desperté con una notificación del banco. No una, sino varias. Primero una compra en una tienda de electrónica, luego otra en un restaurante de lujo y, finalmente, un retiro en efectivo. No había hecho ninguna de esas transacciones. Mi corazón latió desbocado mientras verificaba mi cuenta en la aplicación del banco. No podía creer lo que veía, mi saldo estaba en cero. El pánico me invadió. Revisé cada movimiento de mi cuenta, tratando de encontrar un error, una explicación lógica. Pero no la había. Llamé al banco de inmediato, intentando mantener la calma mientras el operador me pedía mis datos. Tras unos minutos de espera angustiante, la voz al otro lado de la línea me confirmó lo peor. Alguien había clonado mi tarjeta y realizado compras en las últimas 48 horas. Vamos a investigar el caso, me dijo la representante del banco, con un tono mecánico. Pero debo advertirle que estos casos pueden tardar varias semanas en resolverse. Sentí un nudo en el estómago. Todo mi dinero, mis ahorros de años, habían desaparecido en cuestión de días. Intenté pensar con claridad. ¿Dónde podría haber ocurrido? Siempre fui cuidadoso con mi tarjeta, nunca la había perdido ni dejado a la vista de extraños. Entonces recordé la semana pasada, cuando Luis y yo fuimos a cenar a un restaurante. Había dejado mi cartera en la mesa mientras iba al baño. Tal vez alguien la había tomado rápidamente y copiado los datos de mi tarjeta. La incertidumbre era insoportable. Busqué pistas en mi correo electrónico, en mis mensajes, en cualquier lugar que pudiera darme una idea de quién estaba detrás de esto. Pero no encontré nada. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Con un nudo en la garganta, llamé a mi representante legal en el banco. Necesitaba saber cuánto podía hacer para recuperar mi dinero. Vamos a rastrear las transacciones, me aseguró. Y podríamos obtener información sobre quién está detrás de esto. Me aferré a esas palabras con la esperanza de que todo se resolviera pronto. Pero en el fondo, algo me decía que la verdad sería mucho más amarga de lo que imaginaba. Me senté en la mesa de la cocina, tratando de ordenar mis pensamientos. Mi hermanastra, Elena, entró con su taza de café. Su rostro reflejaba tranquilidad, como si no hubiera un caos en mi vida en ese instante. Pensé en ella por un segundo, pero la descarté de inmediato. Vivimos juntos, es cierto, pero nunca tocaría mi dinero. ¿Quién podría haberlo hecho? Encendí mi computadora y revisé los estados de cuenta con mayor detalle. La mayoría de las compras parecían aleatorias, pero había un patrón. Todas ocurrieron en lugares que frecuentaba con Luis. Restaurantes, bares,
incluso una tienda de videojuegos donde solíamos pasar tardes enteras cuando éramos adolescentes. Mi estómago se revolvió. Decidí hacer una lista de personas que tenían acceso, aunque fuera indirectamente, a mi tarjeta. Elena era la más cercana a mí, pero la idea de que ella hiciera algo así era absurda. Mis compañeros de trabajo nunca habían visto mi tarjeta de crédito. Luego estaba Luis. La sospecha me golpeó como una bofetada. No quería creerlo, pero era la única persona que había estado lo suficientemente cerca como para acceder a mis datos. Recordé una conversación reciente con él. Una semana antes, mientras tomábamos una cerveza, mencionó casualmente que estaba pasando por problemas económicos. Nada grave, según él, solo un pequeño bache financiero. En su momento, lo dejé pasar, pero ahora esa frase retumbaba en mi cabeza. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Si Luis realmente estaba detrás de esto, ¿qué significaba para nuestra amistad? ¿Sería capaz de confrontarlo sin pruebas contundentes? No quería imaginarme una pelea con él, pero tampoco podía ignorar lo que estaba empezando a parecer una realidad inevitable. Con un suspiro profundo, decidí hacer algo que nunca antes había hecho, revisar las redes sociales de Luis. Tal vez encontraría algo que me ayudara a aclarar mis dudas. No tardé mucho en encontrar lo que buscaba. En su perfil de Instagram, había publicado una foto con una bebida costosa en un bar lujoso, justo la misma noche en la que mi cuenta había sido vaciada. Se me formó un nudo en el estómago. Ya no eran solo sospechas. Algo no estaba bien, y no pararía hasta descubrir la verdad. La tarde estaba gris cuando acepté reunirme con Luis en un café del centro. Necesitaba respuestas, pero sobre todo, confirmar mis sospechas. Cuando llegué, él ya estaba sentado junto a la ventana, removiendo su café con aparente tranquilidad. «Hermano, ¿qué pasa?», preguntó con una voz serena, pero sus ojos evitaban los míos. Respiré hondo antes de hablar. «Han clonado mi tarjeta, Luis», dije, observando cada una de sus reacciones. Apenas imperceptible, su gesto se tensó. Luego, bebió un sorbo de café antes de responder. «¿En serio? ¡Qué mal! ¿Tienes idea de quién pudo haber sido?». Su actitud despreocupada me exasperó. Se hacía el sorprendido, pero su lenguaje corporal lo delataba. «El banco está investigando», mentí. «Me dijeron que ya tienen pistas y que pronto identificarán al responsable». Luis se removió en su silla. Su mirada se dirigió a la puerta por un instante. Era como si buscara una vía de escape. «Espero que atrapen al culpable», murmuró, evitando mis ojos. Mi corazón se aceleró. No tenía pruebas concretas aún, pero en ese momento, supe que mi mejor amigo no solo me había traicionado, sino que ahora temía ser descubierto. La idea de que Luis pudiera estar involucrado se había convertido en una certeza. Después de nuestro encuentro en el café, algo dentro de mí no dejaba de repetirme que debía buscar pruebas. Decidí revisar una vez más los movimientos de mi cuenta. Me di cuenta de que varias compras habían sido realizadas en una tienda de electrónica donde Luis y yo habíamos estado juntos hacía apenas unas semanas. Llamé al banco y pedí detalles de las transacciones. Para mi sorpresa, las compras estaban vinculadas a una tarjeta duplicada, usada en un cajero automático no muy lejos de la casa de Luis. Mi respiración se entrecortó. Sabía que no podía actuar sin pruebas definitivas, así que decidí dirigirme al banco en persona para obtener más información. Cuando llegué, mi representante legal me recibió con un expediente en mano. «Tenemos algo interesante», dijo con un tono serio. Me mostró capturas de las cámaras de seguridad del cajero. Mi estómago se hundió al ver la silueta de Luis sacando dinero con una tarjeta que evidentemente no era la suya. No podía creerlo. Ahí estaba la prueba que necesitaba. Mi mejor amigo me había traicionado. La imagen en la pantalla era inconfundible. Luis, con su chaqueta de cuero negra, retirando efectivo como si fuera la cosa más normal del mundo. Me quedé sin palabras. «¿Quieres presentar una denuncia formal?», preguntó mi representante. No respondí de inmediato. Mi mente estaba en un torbellino de emociones. Sentía rabia, tristeza y una sensación de vacío indescriptible. Nunca imaginé que Luis fuera capaz de algo así. No podía evitar recordar todas las veces que confié en él, como lo consideraba casi un hermano. Esa misma noche, decidí confrontarlo de una manera diferente. Fui hasta su departamento sin avisar. Cuando abrió la puerta, su rostro reflejaba sorpresa y algo más, ¿nerviosismo? «¿Qué haces aquí, bro?», preguntó con una sonrisa forzada. Respiré hondo.
Necesitamos hablar, Luis. Ya sé que fuiste tú. Su expresión cambió de inmediato. Se quedó en silencio unos segundos, evaluando sus opciones. Sabía que lo tenía acorralado. Su mirada evitaba la mía, sus manos jugaban con el borde de su camisa. Finalmente, suspiró. No sé de qué hablas, hermano. Yo nunca haría algo así, respondió, pero su voz temblaba. Saqué mi teléfono y le mostré las imágenes del cajero. Su rostro se puso pálido. ¿Y esto?, pregunté, sin apartar la mirada. Luis tartamudeó. Buscó una excusa, pero nada de lo que dijo tenía sentido. La verdad ya estaba sobre la mesa. Yo ya no necesitaba más pruebas, pero sí quería una respuesta. Quería saber por qué. ¿Por qué, Luis? Éramos amigos, confiaba en ti. Luis bajó la cabeza y suspiró. No tenía opción, necesitaba el dinero, murmuró. Mi corazón se encogió. Sabía que esto marcaría el final de nuestra amistad. Después de la conversación con Luis, me fui con una mezcla de ira y decepción. Aún no había decidido si lo denunciaría o si trataría de resolverlo de otra manera. Al llegar a casa, me encontré con Elena, mi hermanastra, quien notó mi expresión sombría. ¿Todo bien?, preguntó, dejándome una taza de té sobre la mesa. No tenía ánimos para explicaciones, así que solo asentí. Sin embargo, la pesadilla estaba lejos de terminar. A la mañana siguiente, desperté con una llamada inesperada de un amigo en común, Marcos. Oye, bro, Luis dice que tu hermanastra fue quien te robó. Que ella tenía acceso a tu tarjeta y que te está manipulando para que no sospeches de ella. El aire se me atascó en la garganta. ¿Luis estaba tratando de culpar a Elena para salir impune? No podía creerlo. Apretando el teléfono con fuerza, intenté no perder la calma. Eso es absurdo, Marcos. No tiene sentido. Mi voz tembló levemente, pero logré mantenerme firme. No sé, bro, solo te aviso. Luis dice que tienes que pensarlo bien antes de hacer algo en su contra. Que podrías estar cometiendo un error. Colgué sin despedirme. La traición de Luis ya era suficiente, pero ahora intentaba arrastrar a Elena al desastre. Sentí que la rabia se acumulaba dentro de mí. No podía permitir que su mentira se esparciera. Decidí hablar con Elena de inmediato. Cuando le conté lo que Luis había dicho, su rostro reflejó una combinación de asombro y furia. ¿Luis me está culpando? A mí, exclamó, poniéndose de pie con indignación. No puedo creerlo. Ese tipo es un cobarde. Lo sé. Pero no voy a dejar que se salga con la suya. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía en realidad. La siguiente acción fue obvia. Necesitaba confrontar a Luis una vez más, pero esta vez con alguien más presente. Llamé a Marcos y le pedí que nos viéramos todos juntos en un lugar neutral. Si Luis quería seguir con su teatro, que lo hiciera delante de testigos. Nos reunimos en el parque cerca de nuestra antigua escuela. Luis llegó tarde y con su actitud habitual de despreocupación. Mira, bro, no quiero problemas, dijo apenas nos sentamos en una banca. Solo digo que no puedes confiar en cualquiera. No juegues conmigo, Luis. Ya vi las pruebas. Y ahora encima intentas echarle la culpa a Elena. Mi voz estaba cargada de rabia contenida. Luis trató de defenderse. Solo digo que alguien más pudo haberlo hecho. Yo no sé nada. Marcos nos observaba con incomodidad. Decidí no dejar espacio para sus mentiras. Luis, hay videos de ti sacando dinero con mi tarjeta clonada. Saqué mi teléfono y le mostré la imagen ampliada. Su rostro se endureció. Se quedó en silencio un momento y luego, con la voz más baja, murmuró. Fue un error, yo solo, necesitaba ayuda. Y en vez de pedírmelo, ¿me robaste?, repliqué con frialdad. Luis bajó la cabeza. No tenía escapatoria. No había más mentiras que pudiera inventar. En ese instante, supe que nuestro lazo estaba roto para siempre. Después de mi último enfrentamiento con Luis, sentí que debía tomar una decisión definitiva. No podía seguir permitiendo que sus mentiras se esparcieran y que intentara evadir la culpa. Había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Por la tarde, llamé a mi representante legal en el banco para informarle que quería proceder con una denuncia formal. Tenemos suficiente evidencia para respaldar el caso, me aseguró. Las imágenes del cajero, las transacciones fraudulentas y su intento de encubrirlo apuntan directamente a él. Aún así, sentía una mezcla de emociones.
No era solo la pérdida de dinero lo que me afectaba, sino la traición de alguien a quien había considerado mi hermano. No podía dejar que las emociones nublaran mi juicio, así que me dirigí a la estación de policía para presentar la denuncia. Al llegar, el oficial que me atendió escuchó mi historia con atención. Le entregué todas las pruebas recopiladas y asentí cuando me preguntó si estaba seguro de seguir adelante. No había vuelta atrás. Días después, la noticia se esparció entre nuestro círculo de amigos. Marcos me llamó con urgencia. Luis está diciendo que lo traicionaste, que lo expusiste sin darle oportunidad de explicarse. Me llevé una mano a la frente. ¿Explicarse? ¿Después de lo que había hecho? Él mismo se delató cuando intentó culpar a Elena, dije con cansancio. No hay nada que explicar. Solo intenta manipular la situación. Algunos amigos creen que debiste arreglar esto de otra manera, dijo Marcos con cautela. Dicen que llevarlo a la policía fue demasiado. ¿Demasiado? ¿Después de que me robó y me mintió en la cara? Repliqué con incredulidad. Sabía que habría gente que intentaría minimizar lo ocurrido, que preferirían barrer la verdad bajo la alfombra para evitar conflictos. Pero no podía permitirlo. Luis no solo había cometido un crimen, sino que había intentado destruir la reputación de Elena para salvarse a sí mismo. Pasaron unos días y Luis intentó contactarme. Me envió mensajes insistentes, pidiéndome que hablara con él, que reconsiderara la denuncia. Finalmente, recibí una llamada suya que decidí atender. No quise hacerte daño, hermano, su voz sonaba derrotada. Solo estaba desesperado. Sabes que nunca quise traicionarte. Pero lo hiciste, Luis, respondí con dureza. Me robaste, mentiste y después intentaste arruinar a Elena para salvarte. Eso no es algo que haga un amigo. Dame una oportunidad de enmendarlo. Suspiré. Parte de mí quería creer que lo decía en serio, pero ya no podía confiar en él. Las oportunidades se dan antes de cometer el error, no después, dije antes de colgar. Esa fue la última vez que hablé con él. La denuncia contra Luis avanzó más rápido de lo que esperaba. A los pocos días, recibí una llamada de la policía informándome que habían emitido una orden de arresto en su contra. Sentí un nudo en el estómago. Por un lado, sabía que esto era lo correcto, pero por otro, no podía evitar recordar todos los años de amistad que habíamos compartido. Marcos me llamó poco después, claramente molesto. ¿De verdad llegaste hasta este punto? Me recriminó. No podías haber hablado con él antes de hacer esto. Lo hice, Marcos, respondí con firmeza. Le di la oportunidad de admitirlo, de resolverlo de otra manera. No quiso. Y después intentó culpar a Elena. ¿Qué más querías que hiciera? No sé, esto es demasiado, dijo antes de colgar. La reacción de Marcos me dejó pensativo. Me pregunté si en algún momento había hecho algo mal. Pero la realidad era que Luis se había aprovechado de mi confianza y había cometido un delito. No era solo una cuestión de dinero, sino de principios. Días después, la noticia del arresto de Luis se esparció entre nuestro círculo social. Algunos de nuestros amigos optaron por distanciarse de la situación, mientras que otros, como Elena, me apoyaron incondicionalmente. Hiciste lo correcto, me aseguró. Luis se buscó esto solo. Sin embargo, no podía ignorar el sentimiento de pérdida. No por el dinero, sino por la amistad que alguna vez tuvimos. Una tarde, mientras revisaba mi teléfono, encontré fotos antiguas de nosotros dos en la secundaria, en viajes, celebraciones y momentos felices. No podía evitar preguntarme en qué momento todo había cambiado. Poco después, recibí una carta de Luis desde la cárcel. Al principio dudé si debía leerla, pero finalmente la abrí. En ella, no se disculpaba exactamente, pero sí reconocía que había cometido errores y que lamentaba haberme hecho daño. No sé si algún día puedas perdonarme, escribió, pero espero que al menos puedas entender que nunca quise que esto terminara así. Sus palabras removieron algo dentro de mí, pero no cambiaban los hechos. Cerré la carta y la guardé en un cajón, sin saber si algún día la respondería. Tal vez el tiempo traería claridad, pero por ahora, lo único que podía hacer era seguir adelante. Los días pasaban, y aunque Luis ya no formaba parte de mi vida, el peso de su traición seguía conmigo. Me costaba dormir por las noches, dándole vueltas a todo lo que había sucedido. A veces me preguntaba si había sido demasiado duro, si podría haber resuelto las cosas de otra manera. Pero cada vez que lo hacía, recordaba el vacío en mi cuenta bancaria y la manera en que intentó culpar a Elena. No,
Había hecho lo correcto. Elena, por su parte, trataba de animarme. Se encargaba de sacarme de casa, de recordarme que aún había gente en mi vida que sí valía la pena. No puedes vivir con culpa por lo que pasó, me dijo una tarde mientras tomábamos café en nuestra cocina. Luis tomó sus decisiones, y tú hiciste lo que tenías que hacer. No te castigues por eso. Asentí, aunque las palabras pesaban en mi pecho. Pero tenía razón. No podía vivir atrapado en ese episodio de mi vida. Poco a poco, comencé a reconstruirme. Me enfoqué en mi trabajo, en mis proyectos personales. Empecé a salir con otros amigos que, a diferencia de Marcos, entendían la gravedad de lo que había pasado. Aunque aún había quienes veían lo ocurrido con Luis como un simple malentendido entre amigos, yo sabía que no era así. Había sido una traición, una ruptura definitiva. Un día, mientras organizaba unos papeles en mi escritorio, volví a encontrar la carta de Luis. Me quedé mirándola por un largo rato, pensando en si debía responder. Sabía que, de hacerlo, abriría una puerta que tal vez era mejor dejar cerrada. Pero al mismo tiempo, había algo dentro de mí que necesitaba una especie de cierre. Decidí escribirle una respuesta. No fue una carta larga ni emotiva, solo unas líneas claras y directas. Le dije que había leído sus palabras, pero que el daño ya estaba hecho. Que no guardaba rencor, pero que tampoco había lugar para él en mi vida. Y, finalmente, que esperaba que algún día aprendiera de sus errores. No esperaba una respuesta, y de hecho, nunca la recibí. Pero al enviar esa carta, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo: alivio. A partir de ahí, las cosas comenzaron a mejorar. Me sentí más ligero, como si finalmente estuviera dejando atrás todo el peso de la traición. Ya no miraba hacia el pasado con rencor, sino con la certeza de que había aprendido una lección valiosa. A veces, las personas cambian, y no siempre para bien. Y cuando eso pasa, lo mejor que podemos hacer es alejarnos y seguir adelante. El día en que finalmente sentí que había cerrado ese capítulo de mi vida llegó sin previo aviso. Una mañana cualquiera, desperté sintiéndome diferente. No había rencor en mi pecho, ni pesar en mi mente. Había aprendido la lección más dura sobre la confianza, pero también sobre la resiliencia. Elena me insistió en que era momento de cambiar la rutina, de buscar nuevas experiencias que me alejaran del peso del pasado. Decidí escucharla. Me inscribí en un curso de inversión financiera, algo que siempre había querido hacer pero que había postergado por falta de tiempo. También comencé a viajar más, a conocer nuevas personas y abrirme a nuevas oportunidades. Un día, mientras caminaba por el parque cerca de mi oficina, me crucé con Marcos. Hacía meses que no hablábamos, y por un momento consideré seguir de largo, pero algo en su expresión me hizo detenerme. ¿Cómo estás?, preguntó, con una expresión más genuina de la que esperaba. Bien, mejor, respondí con sinceridad. Se hizo un silencio incómodo antes de que él hablara de nuevo. Me equivoqué al dudar de ti, admitió. Luis manipuló a muchos de nosotros. Ahora lo veo claro. Lo observé por un instante. No sentía rencor hacia él, solo una especie de resignación. Sabía que no todos entenderían lo que pasó de inmediato, pero al menos ahora él lo hacía. No importa, Marcos. Lo importante es aprender de esto, respondí. Espero que tú también hayas aprendido. Marcos asintió, y tras un breve intercambio de despedida, seguimos nuestros caminos. Me sentí en paz. No buscaba venganzas ni reproches, solo quería seguir adelante. Con el tiempo, dejé de pensar en Luis. Lo último que supe de él es que había salido bajo fianza, pero no intentó contactarme de nuevo. Para mí, era alguien del pasado. Alguien que me había enseñado la importancia de rodearme de personas que realmente valoraran la amistad. Poco a poco, mi vida se llenó de nuevos recuerdos, de nuevas experiencias. Aprendí a confiar otra vez, pero esta vez con cautela. Me di cuenta de que la traición de Luis no definía mis relaciones futuras, solo me enseñaba a ser más selectivo con las personas en las que depositaba mi confianza. Una tarde, mientras tomaba café en una pequeña cafetería, sonreí sin razón aparente. Me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, era completamente feliz. La vida seguía, y yo también. A veces, los peores momentos nos enseñan las mejores lecciones. Y aunque la traición de Luis dejó cicatrices, también me dio la oportunidad de reconstruirme, más fuerte y más sabio. Un nuevo comienzo, finalmente, había llegado.